Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí, su programa, el programa que preparamos siempre con la intención de que el mismo resulte positivo para todos ustedes amigos televidentes que nos dispensan su sintonía a través de Carivisión, canales 26 de Claro Altiz, 22 de Aster, 54 de Altiz, La Voz del Trópico. Recordándoles siempre que estamos también en las redes sociales, estamos transmitiendo en este momento a través de Facebook Live y que tenemos todas las entregas de consulta participativa colgada en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba todo el contenido y la información de consulta participativa de manera directa e especial. También amigos, decirle que nos pueden contactar y hacernos sus sugerencias en cuanto a contenido se refiere, sus opiniones, sus preguntas en cuanto a invitados a través de nuestro WhatsApp 809-769-4500. También pueden hacerlo escribiendo a nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. También estamos en Instagram como Ricardo Opelman, todo junto, y ahí también están todas nuestras entregas a disposición de todos ustedes amigos televidentes. Como siempre, dar las gracias a todos los que nos sintonizan allende los mares y lo que aquí en la República Dominicana en esta entrega previa a las elecciones del próximo domingo, día 5 de julio, estamos llevando para todos ustedes. Amigos, nosotros vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, en nuestro comentario de hoy tenemos muchas cosas que quisiéramos tratar, pero la realidad es que hay cosas mucho más importantes como el hecho de el coronavirus y su evolución en el país y situaciones y hechos que han sucedido en las últimas 24 horas. Comenzamos con el coronavirus, con el boletín 103 emitido esta mañana, en la mañana de hoy, por el Ministerio de Salud Pública, donde señala que el total de casos en la República Dominicana es de 32.569 casos, con 752 casos nuevos registrados, fallecimientos 747, con 14 fallecimientos nuevos que siempre señalamos y hacemos un paréntesis en cuanto a los fallecimientos, porque esto sí que nos lacera y daña irremediable e irreversiblemente a los deudos de los fallecidos. Tenemos que los recuperados alcanzan 17.580, que eso siempre señalamos como la noticia más alentadora de estos boletines, y que la letalidad en la República Dominicana está colocada en el 2.29%. Esto es preocupante, el asunto de los casos nuevos, la cantidad de casos nuevos que han ido increciendo luego que se fuera a la segunda fase. Pero la Organización Mundial de la Salud, amigos televidentes, señala de mala excusa las quejas de algunos países sobre las dificultades de rastrear contactos. ¿Qué quiere decir rastrear contactos? Es el sondeo que se hace, las intervenciones más importantes que se hacen para romper la cadena de transmisión. Es decir, estas son intervenciones como la que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, que ha intervenido Jaina, intervino el Gran Santo Domingo, intervino San Francisco, ha intervenido a varias localidades del país.
Estos rastreos de contacto para la Organización Mundial de la Salud son muy importantes. Y dice que se puede realizar incluso con personas que no son profesionales. El jefe de la organización, el señor Hidru, el director general, destacó este lunes que estos métodos son cruciales para detener la propagación del contagio del coronavirus. Estas intervenciones realmente son costosas, ameritan de una gran cantidad de personal, movilización de equipos, una logística grande, pero insiste la Organización Mundial de la Salud que es crítico para detener el coronavirus el hecho de que estos sondeos de contactos, de determinar y de detención de contactos y de posibles portadores sanos y o contagiados que no han sido detectados porque no han presentado sintomatología, es vital, vital. Romper la cadena de contagio y de transmisión es algo realmente impostergable. Es realmente impostergable. Pero vamos a ver qué sucede en nuestro país. Las autoridades están involucradas en procedimientos y en acciones para detener esta pandemia. Ahí está la resolución del Ministerio de Salud Pública que señala una serie de medidas que, si bien es cierto que no es un toque de queda, no es menos cierto que restringe en muchísimos de sus aspectos. Esta resolución prohíbe y restringe aglomeraciones de personas, señala que la educación debe continuar de manera virtual, que los restaurantes, los cines, los lugares de fiestas deben permanecer cerrados. Habla también la resolución de multas y de medidas para contrarrestar la violación a esta resolución que, si bien no sustituye realmente el toque de queda, pero es en aras de mantener y de detener o de disminuir la posible propagación y los contagios del coronavirus. Amigos, y anoche sucedió en Santiago un robo millonario en la Junta Central Electoral de Santiago. Esto hay que verlo, dice Jaime Tomás, el presidente de la Junta Central Electoral de Santiago, que desconocido sustrajeron una cantidad indeterminada de dinero de la Junta Municipal Electoral. Los recursos robados eran para la logística de las elecciones del próximo domingo 5 de julio, y se podría ver, lo ve el presidente de la Junta de Santiago, lo ve como un sabotaje electoral, como un sabotaje al montaje de las elecciones en esa provincia. Esta acción que está siendo investigada por las autoridades competentes y que ya de hecho se dice que entre los detenidos hay 4 miembros de la Policía Electoral para fines de investigación. Esto hay que investigarlo, esto tiene que llegar a su fin, tiene que darse con esto que atentan contra la democracia dominicana. Porque este atentado, este robo, no es contra la Junta Central Electoral, no es contra personas, no es contra el erario público, no, esto es una acción en contra de la democracia de la República Dominicana.
Y como bien señala Jaime Tomás Fría Carela, presidente de la Junta Central Electoral de Santiago, y lo repitió, se supone un sabotaje a la logística de las elecciones porque no se trata de un robo común. Esto, amigos televidentes, hay que ponerle mucha atención y tratar de que las autoridades esclarezcan esto antes de las elecciones del próximo domingo 5 de julio. Señores, y refiriendo brevemente, no queremos hacerlo porque nos gusta siempre tener la confirmación de las autoridades en estas cosas. Toda una familia involucrada en narcotráfico y lavado de activos. Esta familia López Pilarte ha sido acusada por el Ministerio Público de pertenecer a un cartel, a un grupo que se dedica al lavado de activos y al tráfico de drogas, específicamente éxtasis y esas cosas. La acusación señala a Miguel Arturo López Florencio, a Miki López como cabecilla de esto, y se habla de manejos de alrededor de 7.000 millones de pesos, que es una suma que tendría que verse. También señalan como involucrada a la esposa de López Florencio, la señora Rosa Amalia Pilarte, quien es candidata a diputada por el opositor Partido Revolucionario Moderno, y también a un regidor, tengo entendido, por ese partido. Esperemos que las autoridades realmente hagan la investigación adecuada y precisa sobre esta realidad, porque también viéndolo desde un punto de vista real, esto puede afectar a parte o a un segmento de las elecciones en La Vega. Amigos, y siempre abogamos porque nos quedemos en casa en la despedida de nuestras entregas y en nuestro comentario, pero esta vez queremos exhortarlos. Acudan a votar el domingo 5 de julio. Acudan a ayudar que permanezca la democracia en República Dominicana. Hagan uso de ese derecho de ejercer el voto, ese privilegio de poder elegir a quien nos gobierne, ese privilegio que tenemos de acudir a una cita que puede marcar nuestro futuro por los próximos 4 años. Amigos, vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestra invitada de hoy, que precisamente va a hacer recomendaciones sobre el corazón y el comportamiento de la salud cardiovascular. Volvemos en breve. Bien, amigos, como les decía anteriormente, hoy tenemos un plato fuerte en esta entrevista que vamos a someter a su consideración. Tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Elaine Elizabeth Núñez Ayala. La doctora Ayala es cardiólogo, electrofisiólogo, es una de esas joyas dominicanas, de esas damas preparadas, científicas, médico y un gran ser humano. Doctora, bienvenida a Consulta Participativa. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y también muchas gracias al que siempre le asiste, le acompaña. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes aquí en el programa, hablando de temas importantísimos para la salud. Sí, para nosotros también, doctora, realmente es un grato placer. Y vamos a iniciar de una vez con algo que la gente quiere saber, la electrofisiología cardíaca. ¿Qué es esto? ¿Esto es la parte mecánica de la cardiología o es una especialidad que salva vida?
Sí, la electrofisiología es una subespecialidad de la cardiología que se dedica específicamente al estudio de los trastornos del ritmo cardíaco. El corazón funciona con electricidad. La electricidad es lo que le permite al corazón hacer su función de bomba, hacer su función contráctil. Y la electrofisiología se dedica específicamente a todos los trastornos relacionados con el sistema eléctrico del corazón. O sea, que esta es la parte, como podríamos decir, esta es la computadora del vehículo. O sea, ustedes reparan el motorcito del corazón, le colocan ayudas eléctricas, le colocan aparatos digitales electrónicos para ayudarlo a que ejerza su función normal en aras de que las personas pues vivan y duren más tiempo viviendo. Doctora, hay algo que es fundamental para el público, la electrofisiología, como ya decíamos, y el asunto de los marcapasos. Estas son las preguntas, doctora, que más nos envían nuestros amigos televidentes. Háblanos de los marcapasos, doctora. ¿Y cuándo es que hay que colocar un marcapaso? El marcapasos es un dispositivo que habitualmente está conformado de dos partes. Estos dispositivos tienen la función de ayudar al corazón en caso de que el ritmo se ponga lento, transmitirle energía al corazón. Y existen otros marcapasos que también nos permiten tratar los ritmos rápidos que se producen secundario a las arritmias, que son los desfibriladores. Existen marcapasos simples para aumentar la frecuencia cardíaca y marcapasos desfibriladores en los pacientes que hacen trastornos del ritmo rápido, como son las taquicardias, específicamente las taquicardias ventriculares. Sí, ahí va, doctora, porque hay mucha gente que está confundida en el aspecto de cuáles son las patologías que provocan la colocación de un marcapaso. Existen muchas causas que pueden identificarse en el paciente que eventualmente necesita un marcapasos. Por ejemplo, existen trastornos degenerativos del sistema eléctrico de conducción cuando en personas de edad avanzada se produce una calcificación de la electricidad, el corazón se pone lento y eso hace que el paciente necesite que necesita el marcapaso. Ahí está la extrasístole, la bradicardia. Estas son patologías que pueden provocar una muerte súbita. Estas patologías, como la bradicardia, la extrasístole, ¿pueden provocar muerte súbita? La bradicardia, dependiendo del contexto, puede desencadenar una muerte súbita. Los extrasístoles en una baja proporción pueden desencadenar muerte súbita, pero es mucho menos frecuente. Los extrasístoles generalmente son arritmias benignas que se ven en corazón estructuralmente sano y que habitualmente se toleran bien y no producen consecuencias que puedan llevar al traste con la vida del paciente o desencadenar una muerte súbita. Doctora, ¿es la hipertensión una de las patologías que pueden provocar la colocación del marcapaso? La hipertensión como tal no. La hipertensión es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular son las condiciones que en un momento determinado pueden desencadenar infarto, accidente cerebrovascular, muerte súbita. Cuando la hipertensión se asocia a otras condiciones que repercuten directamente en el funcionamiento del corazón, sí puede hacer necesario el implante de un marcapasos. Bien, entonces tenemos, doctora, por ejemplo, un paciente que de buenas a primera se le presentan unas palpitaciones agudas, le sube la presión arterial, le llevan a una emergencia, le hacen un electrocardiograma y está normal. Explíqueme. Sí,
Sí, las palpitaciones son el síntoma de presentación más frecuente en la consulta cardiológica de los pacientes que tienen trastorno del ritmo. Me explico, cuando el paciente tiene alguna condición cardíaca asociada a la electricidad del corazón, una de las manifestaciones más frecuentes es la palpitación o la percepción anormal del latido cardíaco. Eventualmente, esto puede ser de forma transitoria o sostenida. Cuando se produce de forma transitoria, es posible que cuando el paciente llegue a la emergencia, se le realice un electrocardiograma y que éste sea normal. En algunas ocasiones el paciente tiene alguna arritmia que es persistente o es permanente y cuando le hacemos el electrocardiograma podemos identificar el trastorno del ritmo. El paciente tiene un corazón estructuralmente sano, o sea que sus cavidades son normales, las válvulas son normales. Las palpitaciones que acompañan este tipo de condición habitualmente son de corta duración. Y cuando el paciente le hacemos el electro, es posible que sea completamente normal. Existen otras condiciones, por ejemplo, de pacientes que tienen algún trastorno congénito o que desarrollan alguna entidad cardíaca que nosotros cuando hacemos el electrocardiograma podemos relacionarlo y asociarlo a alguna causa. Doctora, ¿cuáles son en la analítica en sangre los elementos que busca un electrofisiatra o un cardiólogo alterado para determinar que hay un posible infarto o que se sufrió un pequeño infarto, un infarto? Sí, existen unos marcadores de necrosis o de afectación cardíaca que se elevan en sangre cuando el paciente está sufriendo un infarto, como son las troponinas, las mioglobinas, marcadores inflamatorios, pero fundamentalmente estas sustancias se elevan en el contexto de una isquemia a nivel del músculo cardíaco. O sea, cuando el paciente se padece un infarto es porque alguna de las arterias del corazón se le tapan y ese músculo sufre isquemia por falta de flujo sanguíneo y esos marcadores inflamatorios y de daño miocárdico se elevan en sangre y nosotros lo podemos determinar mediante la realización de pruebas de laboratorio. Doctora, el Holter, que todo el mundo dice, me van a poner un Holter, me pusieron un Holter, un aparato que me está grabando. Eso, ¿de qué sirve el Holter y qué puede evitar o prevenir el Holter? ¿Sí? Se frizó la doctora. El registro del ritmo cardíaco durante 24 horas. Por ejemplo, cuando hacemos un electrocardiograma, eso son fracción de pocos minutos o segundos que registramos la actividad eléctrica del corazón. Pero cuando ponemos un holter de 24 horas, nosotros en todo ese tiempo podemos determinar cómo se comporta el ritmo cardíaco y identificar alguna arritmia causante de la sintomatología del paciente que acude a la consulta. O sea que el Holter es algo así como un grabador. ¿Es el Holter? Exactamente. ¿Es el Holter lo mismo que el mapa? El mapa es un sistema de monitoreo ambulatorio de la presión arterial. A eso se le atribuyen las siglas de MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y con esto lo que hacemos es medir periódicamente los niveles de presión del paciente y luego hacemos un análisis de cómo se ha comportado la presión arterial en 24 horas. Bien, nos falta, doctora, el loop. ¿Qué es el loop? Porque hay personas que dicen, oye, a mí me pusieron un aparato que dura 3 años y que se monitorea por una computadora, y quien me lo expresó con un optimismo y con una tranquilidad de que ya él estaba prácticamente bajo un control de sanidad.
El loop. Ah, se me fue la... Permite un monitoreo cardíaco durante 24 horas. Y con el loop puede tener una duración de hasta 3 años. Esto es un dispositivo bastante pequeño que se coloca de forma subcutánea debajo de la piel y registra toda la actividad eléctrica del corazón en el periodo durante el cual el paciente lo lleva implantado. Con el loop, lo que buscamos es identificar trastornos del ritmo cardíaco en pacientes que presentan síntomas que son poco frecuentes. Por ejemplo, un paciente que hace síntomas cada 2 o 3 meses, es difícil que el día que se le ponga el holter precisamente coincida con la sintomatología del paciente. Y habitualmente lo que se busca es la relación entre los síntomas que tiene el paciente y la actividad eléctrica del corazón durante la sintomatología. Y con el holter, por ejemplo, si lo ponemos y el día que precisamente lo lleva puesto, el paciente no tiene ninguna sintomatología, difícilmente podemos establecer un diagnóstico. Entonces, este loop nos permite, durante el tiempo que el paciente lo lleve, registrar todo lo que pasa con una programación que hacemos del dispositivo en relación a lo que buscamos, a lo que nos interesa, ya sea ritmo rápido, ritmo lento, podemos programar la duración de los episodios. Pero es importante tener en consideración que es un sistema de monitoreo y de diagnóstico, que no hace ningún efecto terapéutico en el paciente que lo lleva. O sea, tú no... Doctora, estamos teniendo problemas técnicos, pero nada, continuamos. Vamos a ver, doctora, entonces usted me dice que el loop no tiene ningún tipo de función terapéutica. Hola, se me fue la doctora. Amigos, vamos a ir a una pequeña... Está ahí, doctora, está ahí. No, decía, la gente está optimista, cree que con el loop tiene algún tipo de prevención que le cura, que le va a evitar un infarto. El loop no hace eso. Bien, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa con la doctora para ver si se nos mejoran estas conexiones y volvemos de inmediato. Antes de irnos a la pausa, hablábamos del loop, de las propiedades terapéuticas del loop. Usted dice que no, que el loop simplemente lo que es un vigilante, un monitor, un grabador. Pero el loop, para instalarlo, ¿es mediante una cirugía? Es un procedimiento simple que se puede hacer en el consultorio incluso, y lo que se hace es con anestesia local, una incisión muy pequeña debajo de la piel, donde se pone de forma subcutánea el registrador de eventos. ¿Y cómo se sostiene eso allí? ¿Hay algunos cables que van al corazón o alguna arteria para poder medir? ¿O es solamente un sensor de movimientos? Es un sensor de la actividad eléctrica del corazón que se coloca de forma subcutánea por encima del músculo que está directamente relacionado con el corazón y registra por telemetría la actividad eléctrica del corazón. Bien, doctora, vamos a las preguntas de los amigos televidentes. Un amigo televidente dice que en el último chequeo de su marcapaso le dijeron que le quedaba batería hábil para 1 año. Y él se fue muy triste y no hizo esta pregunta. Sí, es necesario cuando la batería se termina cambiar el marcapaso o cambiar la batería, hay que extraer el marcapaso, hay que hacer una cirugía nueva. Explíquele en extenso porque me ha hecho 10 veces la pregunta. Sí, los marcapasos tienen una vida útil de aproximadamente 10 años y depende del uso que el paciente le dé, porque actúan a demanda. En caso de que el ritmo
lo amerite, ellos se estimulan y cuando no es necesario, pues se mantienen vigilantes. Al momento del agotamiento de la batería, como los marcapasos llevan fundamentalmente dos componentes, que son los cables y la fuente, que es donde se incluye la batería y que además tiene todo el software del dispositivo, pues lo que se hace es que se hace una incisión encima del marcapasos antiguo, se extrae ese dispositivo, esa fuente, y los cables, si están funcionando adecuadamente, pues se dejan en el paciente. Es un procedimiento prácticamente ambulatorio. El paciente ingresa 3 o 4 horas al hospital y puede regresar el mismo día a su casa y reintegrarse a sus actividades cotidianas en poco tiempo. O sea que ciertamente lo que se queda son los cables. El aparatito del marcapaso hay que cambiarlo con todo y batería. Lo que pasa es que la batería y el software, el propio marcapasos en sí, es un solo dispositivo. Está esa parte que es la que se extrae y los cables. Los cables se dejan y este aparatito pues se cambia. Se cambia el aparatito porque es un todo, es un todo. Lo único externo son los cables. Exactamente. Mi médico me dijo, dice una dama, que no podía tener infecciones porque los cables del marcapaso se me dañan. Dígame de eso. Bueno, lo que sucede es que es un dispositivo de metal donde el antibiótico, en caso de que haya una infección, no penetra fácilmente. Y si el paciente sufre una infección relacionada con el corazón, pues es más vulnerable a que estos aparatitos se infecten porque se le pega a la superficie la bacteria y son muy difíciles de tratar. Entonces, en el paciente que lleva un dispositivo, pues la recomendación es que se cuide de ciertos procesos infecciosos, por ejemplo, los que están relacionados a los procesos odontológicos. O sea que ciertamente es un riesgo y el paciente de marcapaso, el paciente que tiene un marcapaso instalado, tiene que tener un cuidado especial en relación con las infecciones bacteriológicas. O sea, hay que tener cierto tipo de higiene general en el cuerpo y más en lo bucal para evitar una posible contaminación de los cables del marcapaso. Así es. Bien, Así es. bien, doctora, estamos con el tema del coronavirus. El coronavirus, los pacientes duraron mucho tiempo sin asistir a sus médicos, sin asistir a los chequeos. En la electrofisiología, como hay que hacer ciertas incisiones, por ejemplo, la colocación del LUT, hay que hacer una pequeña incisión. Estuve viendo que la Sociedad Internacional de Electrofisiología tiene un patrón, un protocolo para el asunto de estos manejos. En cuanto a los manejos de estas incisiones y del paciente en sí, de marcapaso y de LUT, el coronavirus, ¿cuántos son los riesgos? ¿Es muy riesgoso o se le da un tratamiento de cualquier otro tipo de intervención? Bueno, ahora con la situación actual, la recomendación de las sociedades internacionales es de no realizar procedimientos electivos, llámese cosas que pueden esperar, debido al riesgo de contagio del paciente cuando acude a un centro. En los pacientes, a un centro sanitario donde se estén manejando pacientes con COVID que son más susceptibles a enfermarse, ¿no? A contagiarse. En el caso de los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, o que han tenido un evento cardíaco, la recomendación es que, aparte de llevar su tratamiento al pie de la letra, ¿no? Como se lo ha prescrito su médico, es que acudan a la consulta en caso de que tengan alguna sintomatología relacionada con el corazón, llámese dolor de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, edema de miembros inferiores.
Si el paciente puede esperar actualmente, en un caso donde el coronavirus todavía no está en control, como es en nuestro país, pues hay procedimientos que pueden esperar, no por el riesgo del procedimiento en sí, sino por la posibilidad de contagio. O sea que hay un protocolo, de hecho, ya establecido para esto, para tratar a los pacientes que necesitan pues la atención con el coronavirus, por el coronavirus. Ahora bien, doctora, desde que me colocaron el marcapaso, me siento como una silla vieja, dice aquí. Mis hijos y mi esposo. No sube escalera, no te muevas, no haga esfuerzo. Oye, tú no puedes levantar esa cubeta. Ella quiere saber si es cierto que el marcapaso la ha inhabilitado o la inhabilita al extremo como su familia le exige. En lo absoluto. El paciente que lleva un marcapasos puede hacer vida normal, puede hacer todas sus actividades cotidianas y todo lo contrario. Si el paciente lo está necesitando y se le pone una vez puesto, pues va a estar más protegido, se va a sentir con más energía, va a tener más capacidad funcional. Y en esos casos, pues lo que se les recomienda es que hagan vida normal. Existen ciertos movimientos que se le recomienda al paciente que no los realice de forma rutinaria. Por ejemplo, en el lado en el que se le implanta el dispositivo, que habitualmente se implanta del lado izquierdo, pues lo que se le recomienda al paciente es que no eleve de forma repetida el brazo por encima del hombro. Por ejemplo, que haga algún ejercicio rutinario constante, porque la fricción del cable con el hueso en el movimiento repetitivo se puede dañar a largo plazo. Fuera de esa recomendación, el paciente puede hacer vida normal. Tengo otra pregunta de otra dama, doctora. Tengo 6 meses con el marcapaso y no he podido volver a usar el microondas de mi casa ni el horno. No, es un tabú que es muy frecuente escucharlo en la consulta, pero los pacientes que llevan marcapasos pueden utilizar todos los electrodomésticos de la casa sin ninguna restricción. Todo, microondas, estufa, lavadora, televisión, ninguno de esos instrumentos que utilizamos en la casa interfieren con el funcionamiento del marcapasos. No, no interfieren las antenas de radio, los transformadores de electricidad, si están cerca, no interfieren. No, en lo absoluto. O sea que todo eso son tabúes o temores, doctora. Temores y creencias que se le van inculcando a la gente de forma errada y que se mantienen. Pero debemos concientizar a los pacientes que llevan marcapasos que pueden hacer su vida normal. La alimentación y un paciente con marcapaso. Pues con relación a la alimentación debemos tener la precaución que debemos tener todos en sentido general y es tratar de llevar una alimentación sana y un estilo de vida saludable. No comer cosas con alimentos fritos, muy condimentados, pero por el riesgo de padecer obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipemia, pero no por la condición de llevar un marcapasos en sí. Doctora, hay una última pregunta que tengo que hacerla. El público parece que está bien orientado a este respecto, pero hay un amigo televidente que dice que padece de triglicéridos altos y colesterol alto, aunque lleva dieta rigurosa, y que hay personas que le señalan que el triglicérido es mortal y máxime para un paciente de marcapaso. Realmente el organismo en sí produce lípidos en sangre. O sea, no es solamente la dieta la que le confiere unos niveles elevados de colesterol en sangre a algunas pacientes. Existen condiciones médicas que predisponen a un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos
en el paciente aún lleve un estilo de vida saludable, como es el caso de la diabetes, por ejemplo, donde los pacientes tienen una mayor posibilidad de tener el colesterol, los triglicéridos elevados en sangre. O sea, de por sí, nosotros producimos colesterol, más en algunas condiciones como la diabetes, pero como les decía, lo que se recomienda en los pacientes que son vulnerables es que lleven un estilo de vida saludable, sobre todo si tienen otras condiciones como es la diabetes. O sea que no es realmente una sentencia de muerte el hecho de que la persona pues padezca colesterol y triglicéridos, porque entiendo que si tienes un marcapaso, que ese sí ofrece ciertas ayudas, porque el marcapaso sí ejerce funciones terapéuticas, pues no hay ese riesgo, esa ansiedad que tiene este amigo televidente. Contestada su pregunta, tiene que tratarse su diabetes, su triglicérido, su colesterol, y tener cuidado con lo que ingiere, ¿cierto, doctora? Así es. Y el hecho de que lleve un marcapaso, pues no le confiere un riesgo adicional. Y ciertamente, pues este trastorno a nivel de los lípidos sí es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular como el infarto, por ejemplo, que en un momento determinado puede ser mortal, pero no es por la condición en sí propiamente dicha. Doctora, que no se me quede, cateterismo y marcapaso. Bueno, el cateterismo es un procedimiento que se hace poniendo catéteres, por eso se llama cateterismo, a nivel de los vasos que irrigan el corazón. Por ejemplo, en este caso de las arterias coronarias. En los pacientes que tienen riesgo de tener oclusión o tener tapada una de las arterias coronarias, que es lo que desencadena el infarto, pues se les recomienda el cateterismo. No directamente relacionado con algún trastorno del ritmo, porque, por ejemplo, eso es otra cosa. Si usted necesita un cateterismo porque tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, no necesariamente significa que necesite un marcapasos, y una cosa no contraindica a la otra. El cateterismo para ver las coronarias es por riesgo de infarto, y el marcapasos ya es por situaciones relacionadas con el ritmo cardíaco. Bien, doctora, se nos acabó el tiempo. Se nos fue media hora. Aparte de que tuvimos unos ligeros problemitas técnicos en esta época moderna de este tipo de conexión y de entrevista, eso sucede. Doctora, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta entrega donde ya no tenemos el toque de queda, la exención, donde hay una apertura completa, si así podríamos decirlo. Vamos a esperar que Dios nos ampare. Gracias, doctora del alma, y recuerde que Consulta Participativa la ha designado como productora del programa. Muchísimas gracias a usted, don Ricardo, y a todo su equipo de trabajo. Bien. Para mí ha sido un placer. Bien, gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, y a ustedes nuestra reflexión final. Como siempre, el coronavirus está aquí, vive aquí con nosotros. Los casos van en aumento, pero simplemente Consulta Participativa quiere que usted lo haga por su familia, por sus seres queridos, por sus amigos, por sus allegados, por usted, por los demás. Por favor, quedémonos en casa. Nos vemos en la próxima entrega.